Bueno, ahora vamos a ver arquitectura de ordenadores. Esto quiere decir cómo están hechos los ordenadores, cómo son por dentro. Un disco duro es una unidad física de almacenamiento de datos. En un disco duro podemos almacenar mucha información. Antiguamente los discos duros eran de megas, luego eran de gigas, ahora son de teras. Aquí tenemos un ejemplo de un disco duro. Esto tiene una tapita. Cuando nosotros abrimos el ordenador, lo que vemos aquí es una cajita. Y si quitáramos la tapa de la caja, lo que veríamos es esto. Este es el disco y este es el lector del disco. En el disco tenemos pistas, que son círculos concéntricos. Tenemos sectores. Los sectores es como si cortáramos el disco como si fuera una pizza o una tarta. Y clúster. Un clúster son varios sectores y varias pistas. Por ejemplo, cuando guardamos un programa, pues va a ocupar varios sectores de una o varias pistas. Pues varios sectores de una pista forman un clúster. Además, los discos no tienen por qué tener un solo cabezal o ser de un solo plato. Pueden tener varios cabezales y ser de varios platos. Los discos duros los tenemos de distintos tipos. Tenemos el disco duro magnético, el disco sólido, NAND flash, M2, SATA, eCCSI y disco duro externo. Bien, hablemos de los tipos de discos duros. Los tipos duros magnéticos. Los magnéticos tienen piezas móviles como cabezales, brazos metálicos, motores y platos. Los platos tienen dos caras, una superior y una inferior. Tenemos también los discos de estado sólido. No poseen ningún disco metálico en el interior, no tienen piezas móviles y su memoria está basada en NAND flash, que son memorias no volátiles. Tienen un microprocesador al que llamamos controlador, que se encarga de la lectura y escritura de datos y almacenar los datos en microchip que disponen las memorias flash que están interconectadas. Solamente tienen celdas y un chip. El chip se encarga de realizar la lectura y escritura de los datos y la escritura de la información se realiza de manera ordenada, contrario a los discos magnéticos que escriben sobre cualquier espacio vacío. Tiene una velocidad de escritura y de lectura muy rápida. Pueden llegar a los 500 MB por segundo y tienen muy poco consumo y hacen muy poco ruido, pero tienen menos capacidad de almacenamiento que los HDD. Su tamaño es de 2,5 pulgadas. Exteriormente se parecen mucho a los discos duros. Los M2. Los M2 son muy rápidos y muy pequeños. Su velocidad es de 3,5 GB por segundo. Y su tamaño es de 11 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Los discos SATA. SATA significa Serial Advanced Technology Attachment. Su capacidad puede llegar hasta 8 terabytes. Tienen un conector de serie para transmitir datos. Bueno, esto es su versión 3, es el SATA 3, que tiene una velocidad de 600 MB por segundo. Los discos duros SCSI. SCSI significa Small Computer System Interface o discos duros SAS, Serial Attached SCSI. Son conectores de discos duros para uso profesional. Suelen encontrarse en entornos de alto rendimiento y suelen estar instalados en un RAID. Un RAID es un sistema especial con varios discos duros que nos da más seguridad porque hace copias de seguridad, incluso encripta la información. Suelen tener dos discos duros y en uno copian la información del otro, con lo cual si uno se rompe, la información está en el otro y así no se pierde. Una de las principales características de los discos duros SCSI es que son capaces de sustituir a otros discos duros similares cuando estos tienen un fallo o no funcionan correctamente, era lo que estaba diciendo, sin necesidad de apagar el ordenador. No hay que apagar el ordenador porque
tenemos dos discos duros con la misma información. Si uno se rompe, el ordenador acude al otro. Esto ayuda a que el servicio pueda seguir funcionando sin interrupciones. Y los discos duros externos. Cuando tenemos un disco duro externo podemos usarlo para copias de seguridad. Si entra un virus y tenemos la copia de seguridad en el mismo disco, es decir, tenemos un disco duro, solo uno, y hemos hecho una copia de seguridad en otra carpeta. Si entra un virus, va a atacar a todo el disco duro, también va a destruir esa carpeta, así que no conviene tener la copia de seguridad en el mismo disco duro, conviene tenerla en un disco duro externo, si es mucho, o si es poquito, en un pendrive.